Muchas gracias, muy buenos días. Autoridades de Demos of America, de Miami-Dade College, de la Alcaldía de Miami, señoras y señores. Antes de iniciar con la presentación a la que se me ha invitado esta mañana, quiero agradecer a los anfitriones de este evento y felicitarlos por lo oportuno del mismo. También deseo hacer la salvedad que todo lo que voy a expresar esta mañana serán reflexiones que haré a título personal y no como embajador y representante del Estado de Guatemala ante el gobierno de los Estados Unidos. Quiero también pedir disculpas. Hace algunas semanas, cuando fui invitado por el doctor Horacio Medina, se me indicó que eran 20 minutos los que iba a hablar y preparé una conferencia que va a estar entre los 17 y 18 y no quisiera perder el hilo conductor. Antes de empezar concretamente con el tema que se me ha pedido sobre cómo observo la fragilidad de la democracia en América Latina, quisiera hacer una breve reflexión. En esta ciudad que me ha acogido por muchos años, tuve el privilegio de compartir con muchos de ustedes, de compartir con la diáspora venezolana, con la diáspora cubana. Y si algo me ha dejado en el debate y el intercambio con muchos de ustedes, es que siempre se nos olvida, cuando hacemos el análisis y la evaluación de los procesos, que hemos llegado a lugares comunes de éxito en el hemisferio o a lugares comunes de catástrofe y desastre social por una sola razón. La catástrofe y el desastre los sembramos todos aquellos que no tuvimos la conciencia y no previmos que, siendo democracias establecidas, podíamos caer en dictaduras y en tiranías, fundamentalmente por nuestra irresponsabilidad en el momento de haber gestionado nuestras democracias. O sea, los líderes, que no voy a mencionar porque no me voy a dirigir a ningún país, que han convertido a sus naciones en un desastre social, económico y político, son el producto de la irresponsabilidad, de la barbaridad de las democracias establecidas y de sus ciudadanos, que no supieron prever lo que podía llegar. Ningún pueblo que es atendido socialmente, ningún pueblo que tiene satisfechas sus demandas de educación, sus demandas de seguridad social, sus demandas de salud preventiva, sus demandas de seguridad ciudadana, sus demandas de progreso y libertad económica, ningún pueblo va a romper ese estatus, porque sí. Los pueblos que han roto sus procesos democráticos para convertirlos en catástrofes sociales y económicas, lo han hecho por la ausencia de liderazgos serios, responsables y auténticamente democráticos. Hecha esa salvedad, vamos a pasar entonces a decir lo siguiente. Inicio diciendo que después de muchos años de silencio cómplice, América Latina ha entrado en una etapa de reclamo social inclaudicable. No es un tema de ideología ni afinidades, no son odios entre sistemas ni enemistades históricas de pueblos. La rebeldía de las sociedades de estos tiempos es contra la ineficiente administración pública que a lo largo de muchos años fue acumulando olvidos y desdenes, terminando por olvidarse de los ciudadanos, hoy enardecidos por las carencias y la pobreza sobreextendida, tal y como citaba Antonio Navalón hace pocos días en el diario El País. Y decía: hoy los jóvenes, lejos de creer que la política es un rollo de sus padres, han comprendido que su voto es su mejor arma. Disparan a quemarropa contra una clase política desfasada y que se caracteriza urbi et orbi por su comunión con la sacrosanta misa de la corrupción. Disparan para cambiar, no se quedan en casa ni se refugian en las drogas o el alcohol. Disparan queriéndolos echar, afirma Navalón. Nada tan puntual y preciso. La corrupción hoy se critica con fuerza popular desde Brasil, donde esa corrupción ha puesto en prisión a don Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios insignia del país y de todo el hemisferio. Hasta México, donde los rumores sobre arreglos entre los grandes consorcios y los políticos
han puesto en condición de debilidad y sujeto a crítica al propio presidente. En Guatemala, mi país, Honduras, la Panamá que quiere extraditar desde Estados Unidos a su expresidente Ricardo Martinelli, llegando a Argentina y Chile, el menos corrupto de los países del hemisferio, pero que hoy ya se encuentra lastimado por prácticas de tráfico de influencias. En todos lados se ha pasado del silencio y el conformismo al enojo y el reclamo. Ya no tan silente como antes frente a este moderno jinete apocalíptico. Ni siquiera la FIFA, omnipresente y todopoderosa organización del fútbol mundial, quedó a salvo. Ni el lejano Rodrigo Rato, exdirector del Fondo Monetario y vicepresidente de gobierno en España, ni prácticamente ningún escenario político del mundo está a salvo de la ola depuradora contra la corrupción. Por eso, todos nos preguntamos si nuestras democracias son frágiles. Y nuestra respuesta meditada y debidamente reflexionada es no tenemos una democracia frágil, sino una debilitada que está así porque nosotros la hemos hecho disfuncional. Tenemos como factor común sistemas de justicia débiles o serviles. Nuestros pueblos se han hartado de ver cómo el paso de los años ha animado a muchos funcionarios públicos para aprovecharse de la riqueza de las naciones y han saqueado inmisericordiamente a los países. Y como resultado de ese saqueo, de ese expolio, los servicios esenciales son prácticamente inexistentes, haciendo que los ciudadanos más pobres padezcan de un nivel de vida que no solo es miserable, sino insostenible. Esas no son culpas de la democracia, no son culpas que deban pagar los ciudadanos, son culpas directas e inequívocas de quienes han gobernado descuidadamente y olvidaron que su misión al frente de nuestros países era actuar con justicia y equidad para promover el bien común, sin olvidar ni un solo instante los intereses de los más vulnerables. Cuando los sistemas para controlar la gestión de los funcionarios públicos fracasan, los ciudadanos pagan las consecuencias. Sin control, la corrupción se adueña de los gobiernos y mientras enriquece obscenamente a unos cuantos, ahoga sin piedad a muchos. Y un silencioso cómplice hace que todo esto sea posible. Estamos subdesarrollados política y educacionalmente. Allí está la génesis de este drama. Sin expectativas de progreso individual por falta de formación y oportunidades, el sistema en general se ha corrompido en todos los matices inimaginables. Al individuo no le desagrada tanto enriquecerse obscenamente y con el mínimo esfuerzo, y ha hecho a un lado todo atisbo de vergüenza. Simplemente lo pragmático dejó por un lado a lo éticamente correcto. Esa es la verdadera fragilidad de la democracia. Queremos que nuestros sistemas funcionen mientras como sociedad nos hemos desfigurado en aras de la riqueza. Y ojo, no reniego de la riqueza y la prosperidad. Ambas son y deben ser aplaudibles cuando son producto del esfuerzo, del trabajo honrado y del ingenio innovador. Por eso es que estos tiempos están marcados por un enojo antes sordo y hoy evidente de la sociedad en nuestras naciones. Es el tiempo en que los ciudadanos no han temido salir a las calles a reclamar por sus derechos, esas obligaciones que el gobierno ha incumplido bajo excusa de la pobreza, aun y cuando olvidan empezar con una introspección para saber si han sido los ciudadanos también responsables del fallo que cometen sus gobernantes. Insisto en que no es la democracia la que ha fallado. Han sido los hombres a cargo de los organismos de control de la acción de gobierno los que han sido cómplices claves y silenciosos de la debacle de nuestros pueblos. Han sido los encargados de revisar las cuentas, de aplicar las leyes, de hacer la persecución penal, los que abrieron la puerta a los pésimos funcionarios que se corrompieron y sacrificaron sin miramiento alguno a los conciudadanos. Y desde atrás de la ventana, como quien no quiere ver las cosas, han quedado el resto de los pueblos que mucho han tardado en explotar. Su silencio y conformismo los hizo socios de la debacle que ahora se espera corregir de golpe y sin esperar el tiempo que la historia da a estos procesos de corrección. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde se desea hacer un cambio de rompe y rasga, donde se deja ver otro peligro: cambiar. ¿Cambiar qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Los pueblos reclaman buena gestión,
pero en medio de la protesta, el oportunismo de aprendices de dictador pueden asomarse y tomar ventaja de la ignorancia y el desencanto que abruma a la mayoría de nuestras naciones. Es urgente el emerger de liderazgos altamente comprometidos con los valores democráticos. Es urgente que las instituciones de la comunidad internacional sean muy responsables y vigilantes en que la genuina y legítima protesta popular encuentre una respuesta coherente, seria, democrática, pero ante todo estratégica y visionaria en el sentido de proveer los cambios legales y programáticos que requieren nuestras naciones. Un liderazgo que reconozca que la corruptela no es responsabilidad exclusiva de los gobernantes y funcionarios. Para que haya un corrupto, siempre habrá un corruptor. Uno que cuando el reclamo popular emerge, sin dudar, señala a los funcionarios como responsables de la corrupción. Para que se olvide que los empresarios fueron los que fueron a corromper a los funcionarios, para comprar favores. Y eso nunca lo dice nadie, porque dice, yo no puedo hablar mal del sector privado. Nadie más liberal y más proeconomía de mercado que este servidor de ustedes. Pero es en la génesis y es en la profundidad de los sectores privados organizados donde se gestó la estrategia para corromper funcionarios de Estado, para comprar favores y para obtener privilegios de largo plazo, para que hayan monopolios y oligopolios que son los que realmente terminan lacerando a los pueblos en América Latina. Son esos compradores de favores los que no dudan un instante en dirigir su dedo acusador contra los empleados públicos. Esos mismos los que sobornan, amenazan o coaccionan en cualquier forma para conseguir ventajas fuera del sistema de lo justo, lo legal y lo correcto. La historia de nuestras democracias frágiles y en riesgo, debilitadas nada más, según mi criterio, tienen cuando menos esos grandes protagonistas. Los corruptos y los corruptores son responsables de lucrar con el hambre y las miserias de los ciudadanos. Irónicamente, las víctimas de esa corrupción, los ciudadanos afectados que siempre supieron lo que ocurría, fueron también parte del problema. El silencio, nada cambió, y los corruptores y corruptos enriquecieron ante los ojos de quienes por temor o por acomodamiento, nada reclamaron. Debemos hacer, repito, una introspección. Todos debemos entender que nuestras acciones u omisiones permitieron que el sistema de gobierno, justicia y legislación se haya deteriorado a los prostituidos niveles actuales. Los funcionarios y sus socios activos en la corrupción deben responder por la pérdida de incontables oportunidades que ya comprometieron a varias generaciones no nacidas de latinoamericanos. Y son ellos, irónicamente, los mismos que hoy buscan excusas y se acusan entre ellos mismos como responsables de las penurias de América Latina. Son ellos, casi el 80% del aparato productivo informal en naciones como Guatemala, mi país, los que evaden el fisco pero critican la corrupción del gobierno. Cifras que constan en los análisis del mismo sector privado formal que contra toda opinión tradicional es el único que paga impuestos. Cuando menciono 80% del aparato productivo, menciono a un enorme sector emergente que actúa en la informabilidad y en la invisibilidad. ¿Cómo explicarle al Fondo Monetario Internacional y a las bancas multilaterales que en un país de 15 millones de habitantes como Guatemala, con 1.5 millones de contribuyentes registrados, 30,000 contribuyentes aportan el 90% de la recaudación fiscal del país? La gran noticia para quienes creemos que la democracia, para los que creemos en la democracia, es que a pesar que hay corruptos, corruptores y cómplices silenciosos, la democracia está viva, reacciona y tiene los mecanismos necesarios para resurgir de entre las cenizas hoy como lo ha hecho siempre. Es cierto, está viva, pues aunque la protesta popular puede parecer revolucionaria en el sentido marxista del término, no lo es. Las encuestas hablan de que el 90% de los manifestantes muestran su intolerancia a la corrupción y el desgobierno, pero que desean los cambios dentro de los marcos legales e institucionales. Nadie está pensando en azonadas o golpes de Estado. Y eso solo eso constituye un sólido avance en la conducta ciudadana de nuestros tiempos en el hemisferio.
Y aquí querría tomar un minuto para describir rápidamente lo que ha ocurrido en mi país. En mi primer lugar, y voy a terminar entonces acá, me restan 3 minutos. Qué generoso, me voy a tomar 2 más. En primer lugar, Guatemala ya cambió el pasado 16 de abril de 2015. Es un primer cambio histórico, es un parteaguas histórico en donde nació una nueva nación. Miles de manifestantes que no fueron convocados por nadie, salieron a las calles convocadas por un valor, por un principio, por un sentimiento interior llamado indignación. Las protestas en Guatemala han sido ejemplares en términos de conducta colectiva. Nada de vandalismo, nada de insultos, toda protesta, todo en orden, y eran al final más de 70,000 personas solo en el casco urbano de la ciudad. ¿Cuál es la lectura? Muy simple. El mensaje de ellos es: estoy harto, no me gusta lo que acontece, pero no estoy dispuesto a perder mi libertad y mi democracia, así que me haré escuchar. Los escándalos de corrupción en mi país han llevado a más de 60 personas a la cárcel. Hay muchos funcionarios y ciudadanos bajo investigación. Se han producido renuncias de varios ministros de Estado y la vicepresidenta de gobierno. Esa clase media, mayoritariamente urbana a nivel nacional, se ha hecho escuchar, y a medida que avanzan las semanas con los ya establecidos sábados de protesta, distintos actores de la sociedad, desde la sociedad civil, el sector privado, la oficina del presidente de la República y entidades relativamente nuevas como el Consejo Económico Social, creado a la luz de los pactos de la Moncloa en España, integrado por empresarios, líderes de la clase trabajadora y del sector cooperativista, se han dado a la tarea de interpretar la protesta y pasar a la propuesta de cambios reales, como el caso de la ley electoral y de partidos políticos, la reforma a la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, reformas a la ley orgánica del organismo legislativo, para la modernización de la ley de contrataciones del Estado, se tiene un primer borrador para la reforma del sector justicia y una reforma a la ley de probidad. Es decir, se está administrando la crisis dentro del marco institucional, constitucional y legal, con una protesta enérgica de miles de ciudadanos, pero con la fe en que el actual gobierno entregará el poder en enero de 2016 como le corresponde, y llegará un nuevo gobierno que va a estar altamente supervisado por los actores sociales y políticos del país. Todo esto, lejos de ser un otoño, es una primavera para Guatemala, gracias a Dios, porque pudo haber sido un otoño muy largo y muy grande. Una primavera construida desde las bases mismas de la sociedad y en donde la comunidad internacional ha tenido un importante rol a través de su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas y un ministerio público cada día más fortalecido. Así pues, que no depende de quienes ejercen activamente la corrupción, si no ha llegado el momento en que los cómplices silenciosos reaccionan y exigen que las cosas regresen al lugar planificado. Las protestas de estos tiempos en nuestras naciones son parte de ese ánimo necesario para revitalizar la democracia y hacer que sus mecanismos funcionen. Esa tarea de impulsar el retorno de esperanza democrática no se ha apoyado en los agotados modelos políticos partidistas de la mayoría de nuestros países, sino estuvo mucho tiempo latente en el interior de la sociedad. Ese conjunto de aspectos indefinidos que vela por sus integrantes más desposeídos, al mismo tiempo que reclama el cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos para con los pueblos enteros. No importa el silencio previo, los pueblos han revivido y corrigen su omisión de denuncia, exigiendo enmendar el rumbo. Voy a tratar de concluir muy rápido diciendo que la fragilidad democrática, la que tienen problemas a Latinoamérica en teoría, es la rudeza y el cinismo de quienes en los últimos 50 años, como mínimo, han prostituido los sistemas para controlar a los gobiernos, los que han enrarecido el clima y hacen pensar en que el problema está lejos de los responsables de la corrupción. Por eso quiero plantear 3 propuestas, y no me quiero ir de aquí sin dar una propuesta de qué hacer con este tema tan delicado de la corrupción, que créanme, me he pasado 30 años trabajando con políticos y con líderes en América Latina y no encuentro otro factor de distorsión más serio para la constitución y el fortalecimiento de las democracias que la corrupción.
La corrupción, y aquí está un especialista de Gallup, me lo va a poder asegurar, en todas las encuestas aparecía como la prioridad número 20 de los pueblos. Hablaban del tema económico, hablaban del tema de salud, pero jamás protestaban por la corrupción. Y termina siendo la corrupción el gran factor de distorsión. En Guatemala mueren una cantidad impresionante de niños, tenemos uno de los primeros lugares del mundo en mortalidad materno-infantil por desnutrición muy grave. Y eso no se resuelve en los últimos 30 años simple y sencillamente por la corrupción. En mi país, usted desea comprar una medicina y va a El Salvador, Honduras o a México, que son los 3 países vecinos, o el mismo Belice, y esa misma medicina le cuesta 40% menos. 40% menos. ¿En dónde quedó ese margen de utilidad? ¿En las manos del empresario, del farmacéutico, o en las manos de los corruptos que permiten el incremento de la medicina que le cuesta tanto al pueblo? Entonces, 3 soluciones. La primera es que la presión popular derivada de la protesta desarrollada espontáneamente no debe detenerse, debe mantenerse, con el cuidado de manejar propuesta. La siguiente es una medida de mediano plazo. La presión social debe impulsar los cambios que sean necesarios para que los gobiernos, los legisladores y los administradores de justicia cobren conciencia de sus deberes y ejerzan bajo la mirada fuerte e implacable de los pueblos lo que tienen que hacer. Y finalmente, una medida de largo plazo que no es negociable y que es impostergable. Debemos mejorar de manera sustancial nuestros sistemas de educación. Debemos educarnos mejor como pueblos y sociedades. Debemos aprender más de nuestros sistemas, del mundo y de los fines del Estado en democracia para saber qué exigir a las autoridades y para tener oportunidades. Hablo de un cambio profundo en la educación, uno que marque la diferencia porque hasta ahora ha sido insuficiente aumentar la inversión para educación del 4.3 al 5% del PIB en el promedio latinoamericano. Lo señalaba Óscar Granados en el diario El País de España el 27 de junio. El planteamiento de Granados es clave porque, según su análisis, la mayor parte de ese gasto se destina a hacer funcionar una estructura como la actual, de amplia cobertura, pero de poca eficacia y de poca innovación. Andrés Oppenheimer, el querido amigo de todos acá, me decía a mí en el 2011 que el futuro de la región, y menciona este tema de la calidad y falta de profundidad en nuestra educación, y me dijo, el ejemplo de naciones como Singapur fue ilustrativo y me hizo pensar que sin una educación adecuada nuestros pueblos no pasarán donde están. Concluyo ante la presión inevitable de la profesora con unas palabras de agradecimiento, pero con esa reflexión puntual. No importa dónde se encuentre la crisis o la catástrofe de nuestras naciones, la mía no ha llegado ahí, aunque vive en medio de muchas calamidades sociales. Lo que sí debemos poner atención es en el elemento clave de la educación y en el señalamiento permanente a la corrupción. Muchas gracias.